Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Sin darse cuenta, habían pasado 6 meses desde que se incorporó al restaurante. Era el tipo de trabajo con el que solo podía soñar, a pesar de todas las dificultades y obstáculos. A veces tenía que quedarse hasta tarde e incluso hacer el trabajo de otras personas, aunque solo era camarera. Pero Amaia no se negó, porque pagaron dinero extra por ello. Para una chica de familia pobre, ese dinero era una bendición. En el equipo la respetaban por su honradez e imparcialidad. Amaia no tenía por costumbre cotillear ni hablar mal de nadie. Si algo no le gustaba, se lo decía directamente a la cara. En un par de ocasiones incluso retó al director, su jefe Fele Masib, a que hablara, a lo que él respondió pacientemente: entiendo las preocupaciones de Amaia y sin duda las tendré en cuenta. Sus colegas se preguntaban cómo podía hacerlo, pero no se atrevían a hacerlo ellos mismos. Tenían miedo de Fele Masib, lo consideraban casi un dios. Amaia, en cambio, era ambiciosa por naturaleza, y si iba a hacer algo, lo hacía. No buscaba una manera fácil de conseguir nada. Toda su vida estuvo plagada de obstáculos y Amaia estaba acostumbrada a ellos. Su honestidad y dedicación la hicieron aún más fuerte. En general, Amaia se mostraba sobria ante la vida y sabía que no le resultaría fácil. Y si tenía suerte en algún sitio, tendría que luchar la próxima vez. Su instinto de conservación también le indicaba dónde pisar el freno y mantenerse alejada de las trampas especialmente tendidas. Ese día decoraba la sala con el resto de sus compañeros. Tenía que parecer pomposo y brillante. Al menos eso era lo que había ordenado el dueño del restaurante antes de marcharse por un asunto importante. Fele Masib confiaba en el personal y no dudaba que se encargarían de todo. Contaba especialmente con Amaia como la empleada más responsable y a veces incluso la ponía como ejemplo para el resto de la plantilla. Y nadie sentía celos. Al contrario, intentaban estar a su altura. Amaia sabía mantener una amistad. Aunque tuviera que reprender a alguien, aunque solo era una camarera, la gente la escuchaba. Tenía una habilidad única para caer bien a la gente, y por eso su jefe la prefería. Podría decirse que Amaia llegó justo a tiempo y se agarró a un salvavidas. Sus compañeros empezaron a comentar que el salón se estaba decorando para una boda, y Amaia se enteró de que Antonio Esteban, un famoso cirujano de su ciudad, había decidido casarse. La chica estaba ansiosa por saber más y se acercó a una de las camareras. Escucha, Inés, ¿quién es su prometida? ¿La conozco o es una sorpresa? No te lo creerías, no sé nada, respondió ella. El gerente del restaurante dijo que, además del cirujano y sus amigos, estarían allí el propio alcalde y su séquito. Conoce muy bien a Antonio Esteban. ¿De verdad? ¿Es cierto?, preguntó Amaia sorprendida. Bueno, te cuento lo que he oído, se persignó Inés. Pero, para ser sincero, el alcalde es un verdadero fastidio. ¿Qué le pasa? Es un hombre exigente, Álvaro Carreira, dijo Inés, arrugando la cara. Ya veo, dijo Amaia. Pero creo que no será un problema para nosotros. Al menos hoy seguro que no. No hizo más preguntas. Ya estaba claro que había que preparar un acontecimiento serio. Y si el alcalde tenía que comparecer en él, era una doble responsabilidad. Por lo que Amaia sabía, la ciudad estaba dirigida por varias estructuras a las que estaban subordinados todos los negocios. Parecía que el cirujano también era uno de ellos, porque tenía algún tipo de conexión con el alcalde. En resumen, había mucho nerviosismo. Todo el mundo entendió que no debía cometer errores, pues de lo contrario, el dueño del restaurante tendría que justificarse, y a él no le gusta que le metan en el barro. Así que el personal del restaurante se afanó, tomando nota de cada detalle para no perderse nada. Amaia estaba al mando de su sección y lo tenía todo en orden. Sobre los preparativos de la sala, Amaia pensó involuntariamente y empezó a recordar el pasado. Su familia era defectuosa. Aunque Amaia era hija única, nadie más participó en su educación, salvo su madre. Nunca había visto a su padre. Por supuesto, intentó hacer preguntas a su madre al respecto,
pero ella lo negaba constantemente. Belén trabajaba de camarera en un hotel de carretera. Tenía una agenda tan apretada que no tenía tiempo para relajarse, e incluso hablar con su hija no siempre era posible. Amaya creció en un vacío de información, o mejor dicho, su madre no compartió ningún secreto con ella. De ahí el desconocimiento de su padre, a quien, para ser sincera, tenía muchas ganas de ver. Amaya generalmente sentía que su madre tenía que decirle dónde estaba, pero Belén siempre encontraba razones para evitar contestar. Amaya también sabía que su madre había trabajado una vez como comadrona, pero que había dejado ese trabajo después de que Amaya naciera. No estaba claro qué había impulsado a Belén a renunciar de ese trabajo, pero no quería decir nada, y si su hija intentaba averiguar algo de nuevo, traducía el tema. También en esto parecía haber un secreto, solo que Amaya no entendía qué era y por qué le resultaba tan opresivo a su madre. Su paso por la escuela no había pasado desapercibido. Todos los días tenía que soportar la tensión emocional, y todo porque sus compañeros la trataban con desprecio. Amaya, después de todo, no podía presumir de ropa bonita y a la moda. Aunque no se puede decir que esto fuera prestigio, lo que más llamaba la atención era la ropa nueva. Si un estudiante llevaba siempre la misma ropa, se le consideraba pobre. Tal era el caso de Amaya, pero tuvo el valor de no reaccionar a sus burlas. Sí, a veces le hacían daño, pero la paciencia y la determinación evitaban que se desanimara y perdiera el ánimo. Su madre, por supuesto, procuraba que su hija tuviera todo lo necesario, pero ella, sobre todo, partía del hecho de que tenía que comprar cosas prácticas, de buena calidad y baratas. Y lo que es más importante, cómodos y que duren el mayor tiempo posible. Pero, por otro lado, la familia andaba escasa de dinero. Su madre lo ocultó cuidadosamente pidiendo dinero prestado. Luego, por supuesto, lo devolvió, pero pronto volvió a pedir prestado. Y así sucesivamente en círculo. No había luz ni esperanza de un futuro brillante. Amaya lo entendía y no culpaba a su madre por no tener todo lo que tenían sus compañeros. Y para hacer algo para ayudar, de vez en cuando se escapaba de clase y venía al motel. Aquí Amaya ayudaba a su madre con la esperanza de que así ganaría más. Pero era un engaño, porque el cálculo mensual de Belén no cambiaba. Recibió la misma cantidad. El dueño del motel no iba a gastar más dinero en personal. No le importaba en absoluto si alguien allí estaba ayudando a otro alguien. Como se suele decir, negocios y nada personal. Mientras tanto, en la escuela, Amaya procuraba por lo general no meterse en contradicciones y conflictos, aunque intentaran imponérselos. Un día tuvo que defenderse. Fue en séptimo curso, en Nochevieja. Estaba ensayando el papel de un hada con el jefe del grupo creativo. Para entonces ya estaba casi lista, pero el director de la escuela intervino y pidió que aprobaran a otra chica para el papel en lugar de Amaya. Resultó ser la hija de una familia adinerada que expresó sin pudor su desprecio por Amaya, así que tuvo que hacer valer su derecho a participar en la producción teatral. Fue bueno que el líder del círculo interviniera por ella. Incluso tuvo que soportar un enfrentamiento con la familia rica. Pero al final, Amaya conservó su papel y lo interpretó a la perfección en la obra de Año Nuevo. Otro incidente ocurrió cuando estaba en octavo curso, cuando preparaba un periódico mural. El profesor de la clase había encargado a Amaya que diseñara el esquema y escribiera algunas notas. Le fue muy bien, pero de nuevo intervino la hija del rico. Ella también quería ser escritora, y eso a pesar de que constantemente sacaba malas notas y no sabía escribir de forma bella y competente. Amaya volvió a tener que luchar por su derecho. Con dificultad, pero consiguió que esta chica dejara de molestarla. Una vez hecho, se colgó el papel pintado en un lugar destacado. En él, Amaya colocó notas sobre la vida escolar, las actividades deportivas y diversos éxitos. A cambio, recibió elogios y el respeto de todo el personal docente. Sin embargo, seguía conservando su condición de mendiga vecina.
Era como si se lo hubieran pegado a propósito. Sus compañeros no querían entender que ella y su madre apenas llegaban a fin de mes. Tenían un ardiente deseo de regodearse e hicieron todo lo posible por humillar a Amaia, para que ni siquiera soñara con la condescendencia. Era difícil saber por qué presionaban tanto. Lo más probable es que simplemente fueran mimados por sus padres. Al fin y al cabo, no podían presumir de buenas notas, mientras que Amaia gozaba de la estima de los profesores. La ponían como ejemplo, sin saber que estaban empujando a la pobre chica a un torbellino de chismes y cotilleos insidiosos. Ninguno de ellos tenía la menor idea de las pruebas por las que estaba pasando. Solo Felicia Montego, directora del club de arte, apoyó a Amaia lo mejor que pudo. Un día tenían un largo ensayo y ella tuvo que quedarse. En tales ocasiones, Amaia advertía a su madre que no se preocupara, y así, tras repasar varias veces su parte del guión, Felicia Montego se sentó en los escalones de madera y la llamó. «Sé, Amaia, que tienes problemas con tus compañeros», comenzó. No quiero hablar de ellos», suplicó Amaia. «Pero si no se habla de ello, no se resolverá por sí solo», continuó Felicia. «Créeme, Amaia, yo también fui una marginada una vez». «¿Lo dices en serio?», preguntó Amaia con sorpresa. «Todavía me estremezco al pensarlo. ¿Crees que en nuestra época no había hijos de padres ricos?». «Probablemente no», respondió insegura. «Me han dicho que en tu juventud hubo una crisis en el país». «Así es», dijo Felicia con una sonrisa. «Pero créeme, incluso en tiempos de crisis hay gente que sigue teniendo dinero. Y si estas personas también son cercanas al gobierno, la crisis no es tan aguda para ellos. Lo tienen todo para una vida bien alimentada». «Yo oí algo parecido de mi madre, pero no creí que fuera cierto», dijo Amaia pensativa. «Así que no hagas caso a tus maltratadores», resumió Felicia la conversación. «No saben lo que les depara el futuro. Puedo decirte que los que se burlaron de mí acabaron mal. Y seguí persiguiendo mi objetivo y obtuve una educación superior. Es cierto que no fui al teatro, pues decidí dedicarme a mis hijos». Se podría decir que Felicia Montego se convirtió en su estrella, con la que compartía sus secretos y experiencias. Confeccionaba sus propios trajes para casi todas sus actuaciones. Los cosía en casa por la noche y los traía por la mañana. En cuanto Amaia tenía un tiempo libre, corría al auditorio para probarse los trajes. Esta amistad no podía dejar de llamar la atención de sus compañeros, pero no consiguieron subirse a esta ola de regodeo. Felicia les puso rápidamente en su sitio, explicándoles quién y qué valía la pena. Intentó elegir las palabras adecuadas para ello. «Os estáis comportando como burdos gamberros», dijo Felicia Montego, añadiendo una nota de reprimenda. «Ni siquiera tienes el valor de admitir que Amaia sobresale en todos los sentidos. La apariencia no cuenta. Se viste con lo que se siente cómoda. Piensa en tu comportamiento, porque no es difícil volar alto. Es mucho más doloroso caer desde ahí». Puede que sus palabras les llegaran, pero aún así aprovecharon la oportunidad para intimidar a Amaia. No solo eso, sino que se quejaban a sus padres de que algún profesor les había regañado por nada. Después, Felicia Montego tuvo una charla con el director de la escuela, pero salió de su despacho con una sonrisa de satisfacción. No pudo hacerle nada. Al parecer, hubo gente que la defendió y puso a la directora en su sitio. Naturalmente, Amaia también se enteró, y francamente estaba muy sorprendida. No esperaba que Felicia Montego defendiera a Amaia de una forma tan genial. Quiero decir, ¿quiénes son el uno para el otro? No eran parientes, y aún así decidió ayudar. Los compañeros se callaron durante un rato, pero luego todo volvió a empezar. Esta vez, Amaia, siguiendo el consejo de Felicia, no se fijó en ellos en absoluto. Iba camino de su objetivo y no tenía intención de detenerse. Se acercaba el final de sus estudios. Amaia no estaba preocupada por sus notas ni por cómo aprobaría los exámenes. Estaba segura de que lo conseguiría.
o al menos no tenían ninguna duda al respecto. Sus compañeros, en cambio, zumbaban como moscas locas y, hicieran lo que hicieran, los conocimientos no aumentaban. Ni siquiera los tutores podían evitarlo. Eso se debía a que la mayoría de ellos apenas podían aprobar el examen. Amaya aprobó perfectamente los exámenes, pero no fue a la fiesta de graduación. Y no solo porque no tuviera dinero, simplemente no quería ver allí a sus detractores. Aún tendrían que mezclarse y mirarse. ¿Y por qué necesitaría semejante calvario? Especialmente para su sistema nervioso. No, Amaya decidió no tentar a la suerte y se negó a asistir al acto festivo. No le dijo nada a su madre y pasó toda la tarde en el parque para evitar que sospechara. Allí dio de comer a los patos del estanque y escuchó música con sus auriculares. Fue en este lugar donde Amaya se sintió mucho mejor. El denso bosque que le rodeaba era bueno para su psique. La tranquilizaba y le daba la oportunidad de pensar con calma en su futuro. Pero pasó un mes después de terminar la escuela y la madre de Amaya se puso muy enferma. Empezó a tener problemas con sus órganos internos. Los constantes dolores hicieron que Belén casi se subiera por las paredes. En esos momentos, su hija siempre estaba allí para consolarla. Pero todo fue en vano. Sin medicación era difícil hacer nada. Felicia ayudó. Dio dinero para la medicina. Pero esta ayuda fue la última porque pronto tuvo que dejar la escuela e irse a otra ciudad. Sin embargo, el director consiguió lo que quería y se deshizo del líder del grupo creativo. Encontró en su lugar a otra persona más leal, y ahora las actuaciones estaban formadas íntegramente por hijos de padres ricos. A los pobres no se les permitía acercarse a ellos. Solo eran espectadores, por así decirlo, que disfrutaban del arte desde el fondo de la sala. La medicina que compró Felicia Montego era suficiente para un mes. Entonces la madre de Amaya yacía muerta de peso en el hospital, ocupando una cama. Por supuesto, la abordaron y le prescribieron un tratamiento, pero no sirvió de mucho. Incluso el médico jefe se echaba atrás, diciendo que no podían hacer nada. Un par de semanas después, a Belén le diagnosticaron cáncer de riñón. La perspectiva de volver a una vida normal estaba amenazada. Su madre se desvanecía literalmente ante sus ojos. Amaya la visitaba en su habitación, llorando a menudo, pero incapaz de ayudarla. «Madre, ¿por qué la vida es tan injusta con nosotros?», susurró Amaya con lágrimas en los ojos. «Así querrá el destino», dijo su madre tranquilizándola y acariciándole la cabeza. «Pero no desesperes, lo tienes todo por delante. Sé que no fracasarás y que encontrarás tu camino en esta vida». Las palabras de su madre sonaron como una sentencia. Amaya no pudo evitar comprender que era su forma de despedirse de ella. Pero, por supuesto, Amaya no podía convencerse de que ese era su destino. La chica intentaba aguantar, pero a veces sus nervios seguían cediendo. Cuando llegaba a casa lloraba suavemente en su almohada, sin que nadie la consolara porque había un vacío familiar. Todos habían dado la espalda a su familia. Pasaban los meses y Belén, cada vez más, se convertía en un fantasma andante. Apenas podía moverse por sí misma. Amaya trabajaba a tiempo parcial como limpiadora en una tienda cercana a su casa. El dinero no era mucho, pero tenía suficiente para comer. Pero ayudar a su madre con las medicinas estaba descartado. Costaban tanto que Amaya tenía miedo incluso de decir los precios en voz alta. Lentamente, apagada, Belén ya había dejado de responder a su hija. Amaya entraba en la sala y su madre se quedaba sentada en la cama mirándola fijamente, y todos los intentos de hablar con ella de algo fueron en vano. Aceptando el hecho de que la enfermedad pronto vencería, Amaya empezó a prepararse a fondo para la vida independiente. Por encima de todo, necesitaba conservar su hogar. 6 meses después falleció su madre. Belén fue enterrada en el cementerio del pueblo. El ayuntamiento le dio algo de dinero para el entierro y los servicios sociales otra parte. También prometieron apoyarla, pero estas garantías resultaron ser palabras vacías. Pasado un mes desde su funeral, ya se habían olvidado de ella. A nadie se le ocurrió ir a verla. Amaya se quedó huérfana y nadie se apresuró a ayudarla.
No tenía sentido matricularse en la enseñanza superior, o más bien, Amaia no podía permitírselo. En aquel momento se trataba de encontrar trabajo. Trabajando como limpiadora en una tienda, por supuesto podía ganar dinero para comer, pero también tenía que pagar el alquiler. Amaia empezó a ir a entrevistas de trabajo, aunque las oficinas estaban demasiado lejos de su casa y tenía que ir andando. Simplemente no tenía dinero para pagar el transporte cada vez. Dio la casualidad de que nadie tenía prisa por contratarla sin experiencia ni formación. Los empresarios querían tener a mano a un especialista preparado y no deseaban en absoluto tratar con alguien a quien todavía hubiera que enseñar. Amaia recorrió el negocio durante mucho tiempo hasta que por fin se topó con el anciano dueño de un restaurante. Fele Masip buscaba a otra camarera. Sabes, Amaia, no suelo contratar a gente sin experiencia, pero algo me dice que eres exactamente el tipo de empleada que necesito. El dueño del restaurante dijo estas palabras y se quedó pensativo. Si me contrata no se arrepentirá, respondió Amaia alegremente. Sé limpiar y ayudar en la cocina. Mi madre trabajaba de camarera en un hotel y yo solía ir corriendo a verla cuando estaba en el colegio para ver cómo se hacían las cosas allí, e incluso ayudar. Bueno, creo que es una buena referencia. El dueño del restaurante se frotó las manos alegremente e invitó a Amaia a trabajar. No era que estuviera traicionando sus principios. No, simplemente tenía un gran presentimiento. Fele Masip juzgaba bien a las personas y, cuando habló con Amaia, había conseguido sacar algunas conclusiones. Primero, fue sincera con él, como si estuviera en una confesión. En segundo lugar, realmente necesitaba el dinero. No solo para ganar dinero rápido y luego salir corriendo en busca de aventuras. Y en tercer lugar, tenía una idea de cómo funcionaba el sector servicios. Pronto su jefe se aseguró de que Amaia era realmente una empleada responsable. Se adaptó rápidamente al nuevo lugar y también se estableció rápidamente en la empresa. Esto demostraba que realmente quería ganar lo suficiente para ganarse la vida. Amaia le contó a Fele su situación económica actual, pero el dueño del restaurante no era el tipo de persona que se limitaría a darle dinero. Le dio la oportunidad de salir del agujero. Con el tiempo, Amaia aprendió a percibir el estado de ánimo de los visitantes. Consiguió caerles bien con facilidad. Como resultado, pidieron mucha más comida de la que habían planeado y no solo eso, en una nueva visita la exigieron como camarera. Podía causar tal impresión que las otras camareras estaban secretamente celosas de ella. Al mismo tiempo, ni se les ocurrió hacer nada para molestar o vengarse de Amaia. Poco después, la chica empezó a tener admiradores habituales. Venían al restaurante solo para verla. Incluso podían limitarse a pedir café, pero se aseguraban de que Amaia se los trajera. La cortesía y la calidad del servicio les encantaron. El dueño del restaurante vio todo esto y le dio a Amaia una pequeña gratificación. No era mucho dinero, pero era una gran comodidad. Con él podía permitirse comprar más alimentos en casa y dejaba de ser frugal. Incluso la carne se hizo más habitual en su dieta. Al mismo tiempo, Amaia pensaba a veces en la época en que su madre estaba enferma y necesitaba ayuda. Si hubiera encontrado este restaurante enseguida, las cosas habrían sido diferentes. A medida que continuaba trabajando, Amaia adquiría más y más experiencia. Se volvió más sabia y astuta. A veces ayudaba a sus jefes cuando necesitaban hacer informes. Amaia también aprendió a hacerlo. A medida que se familiarizaba con las particularidades del negocio de la restauración, disfrutaba sirviendo a la gente y dándoles los platos más sabrosos. Un día, al volver del trabajo, Amaia oyó un chirrido en la hierba. Solo pasaba por el parque. Era la ruta más cercana a su casa. Ese día había habido muchos visitantes, pero todos quedaron satisfechos, además de conseguir una buena propina, y con ella se iba a comprar un pastel para endulzar un poco el ambiente. Se detuvo, escuchó y volvió a oír el chirrido. Parecía haber un ratón o algo similar en alguna parte. Ardiendo de curiosidad, la chica decidió mirar entre los arbustos y entonces casi se le doblaron las piernas. Había un cachorrito sentado en la hierba. Estaba tan débil que no podía ladrar ni gruñir correctamente. Parecía un mestizo, pero eso no le importaba a Amaia.
No dividía a los animales entre los que merecían atención y los que simplemente podían pasarse por alto. No todos eran igual que ella. Dios mío, tienes hambre y estás tan sucio. Amaia casi llora. Cogió al cachorro en brazos y salió de los arbustos. Pasaba una mujer. Hizo una mueca al ver al asqueroso cachorro. Evidentemente no le gustaba ver al animal tan desordenado. No se habría arrepentido de haber tropezado con ella. Amaia también la miró. Le temblaron las piernas y salió corriendo del parque. Mirando al cachorro, Amaia añadió alegremente: «Bueno, vamos a rescatarte». 20 minutos después, ella y su hallazgo estaban en casa. Amaia lavó bien al cachorro. No había sentido hambre en absoluto, ya que la había saciado en el restaurante, pero necesitaba alimentar al cachorro, sobre todo porque éste la había mirado con ojos hambrientos y lastimeros después del baño. Amaia sacó leche del frigorífico, la calentó un poco y solo entonces la vertió en un cuenco hondo. El cachorro se bebió la leche en un minuto y volvió a mirar a Amaia. Aún quedaban salchichas y pan en la nevera. Amaia decidió compartir y preparó un bocadillo y se lo sirvió a su cachorro. Llenó la barriga, bostezó satisfecho y se tumbó a los pies de su nueva ama. Llevaba zapatillas de casa. Al perro pareció gustarle la suave piel sintética. Apoyó la cabeza en una zapatilla y el torso y la cola con la otra. Amaia esperó a que se durmiera y solo entonces trasladó el cachorro a la silla. Así se instaló y se convirtió en su mascota favorita. Le llevaba a pasear por el parque y por la ciudad. Sin pensar en nada original, le puso el nombre de Irbis. Su pelaje era blanco y realmente parecía un leopardo de las nieves. Tardó un poco, pero respondió al nombre. Le gustaba pasear con su ama, y cada vez que se encontraba de paseo, Irbis se obstinaba en perseguir palomas. No les hizo daño, solo jugó y las vio volar en distintas direcciones. Era en momentos como este cuando Amaia se sentía verdaderamente feliz. Irving era una alegría para su ama solo con su presencia. Respondía afectuosamente a toda la ternura de Amaia. Le gustaba acariciarle la cabeza y acariciarle la barriga. Él le correspondió e inmediatamente le lamió la cara. Tras entablar relación en el restaurante, no solo con el personal sino también con el propietario, Amaia pudo llevarse a casa algunas de las sobras. Le contó sinceramente a Fele Masip por qué quería hacerlo y, cuando se enteró del perro que había encontrado, le dijo alegremente: «Hiciste bien en no dejarlo pasar». «Casi lloro cuando lo encontré entre los arbustos», respondió con voz angustiada. «Yo también tengo un perro en casa, se llama Tim», dijo Fele Masip, dándose una palmada en la rodilla. «Lo rescaté de debajo de un coche hace 3 años cuando cruzaba corriendo la carretera. Así que te entiendo, puedes llevarte sobras de la cocina, te lo advierto». Amaia notó la confusión en su rostro, como si estuviera molesto. Se podía suponer que Fele Masip realmente quería hablar. El tema de la infertilidad de su mujer era tan agudo que no dejaba de darle vueltas. El dueño del restaurante, al verla como una persona amable y sincera, aparentemente quiso compartir su dolor con ella, pero Amaia le interrumpió a medio camino y cambió de tema. No estaba ofendido, pero sí claramente confuso. Por eso respondió a la pregunta sobre el cambio de interior de forma confusa e insegura. Amaia lo comprendió, pero no se atrevió a echarse atrás. No le haría volver al viejo tema y preguntarle: «¿Y dónde están los niños? ¿Por qué solo tienes un perro?». No podía hacer eso. Como suele decirse, el tiempo apremiaba. Todo esto pasó por su cabeza mientras salía del restaurante. Se apresuraba a llegar a casa para complacer a su mascota con deliciosos manjares. Aunque solo fueran sobras, había veces en que los invitados dejaban porciones enteras, casi sin tocar. Irbis esperaba a Amaia en la puerta. Ladró alegremente cuando ella empezó a abrir la puerta. Moviendo la cola, la siguió hasta la cocina. Allí Amaia le puso en el plato una buena ración de puré de patatas y goulash. También estaba en el menú del restaurante donde trabajaba. En general, Fele Masip respetaba la comida sana. Él mismo aprobaba casi todos los platos. Incluso sugirió al chef que añadiera y que no. Nadie se lo discutió, porque los visitantes del restaurante se quedaban embelesados con los platos de la carta, y muchos de ellos venían especialmente a pedir comida casera.
Mientras tanto, Amaia no tenía prisa por iniciar una relación con hombres. Aún tenía a su madre delante de sus ojos. Belén había criado sola a su hija toda la vida y puede que esa fuera la razón por la que Amaia aún no había pensado en el matrimonio. Otro factor que influyó en esta actitud fue el destino del dueño del restaurante. Podía ver cómo a veces llegaba con el ceño fruncido y entonces procuraba no molestarle, sabiendo que debía de haber problemas en casa. Amaia tenía miedo de no poder tener un bebé. ¿Qué haría entonces su marido? No podía imaginárselo y seguía aplazando el momento en que pudiera decidirse a conocerse y tener una relación. Hasta ahora, todo le parecía bien, sobre todo tener una mascota cerca. Irbis nunca se aburría y cada día se le ocurrían nuevas actividades. Amaia no se sentía sola con él. Se sentía bien recompensada. ¿Qué más podría querer? Amaia aún no había pensado en ello. No tenía grandes planes para su vida. Lo más importante era volver a la vida normal tras la muerte de su madre, instalarse y luego pensar en familia. Todos estos pensamientos y recuerdos se precipitaron como un tren cargado de vagones traqueteando. Sacudiendo la cabeza, Amaia volvió a la realidad y miró el salón decorado para la boda. No parecía haber olvidado nada. Había añadido flores frescas, bonitos globos de helio e incluso una pancarta con una leyenda para los recién casados. Parecía haberse ocupado de todo. Los invitados fueron bien recibidos, especialmente el cirujano, de quien se decía que era Apolo en forma viva. Por fin empezaron a llegar los primeros invitados. El propio alcalde estaba entre ellos. No estaba solo, sino rodeado de un séquito de súbditos y un imponente dispositivo de seguridad. Era evidente que tenía miedo de algo. Incluso durante el día no salía sin guardias. Estaba claramente relacionado con algún negocio criminal, pero a Amaia no le preocupaba, así que echó un vistazo a las mesas una vez más, como era su costumbre, y saludó a los invitados en la entrada con una sonrisa blanca y brillante. Algunos pasaron de largo sin reaccionar ante la hermosa camarera, otros sonrieron a su vez, y solo el alcalde pasó de largo con expresión contrariada en el rostro. Parecía como si le hubieran obligado a venir. Por otro lado, Álvaro Carreira nunca había estado en ese restaurante, al menos no delante de Amaia, o ella se habría acordado. Se sentó en una mesa cerca de la entrada, puso el micrófono delante de él y se quedó mirando al escenario vacío. Los guardias, por su parte, se situaron en la parte trasera del restaurante, manteniendo para sí una vista circular. No pretendían ser invitados importantes, pero aún así se esperaba que trajeran comida del menú. Amaia tomó nota, pero antes había que atender al alcalde. Momento en el que Inés volvió a acercarse a ella. «Ten cuidado cuando le lleves la comida», señaló con la cabeza al alcalde. «Sí, lo sé, ya me lo advertiste», dijo Amaia. «No tienes que preocuparte por él. En realidad no es un monstruo. Tú mira, pero yo no me arriesgaría a acercarme a él», susurró Inés temerosa. «Tengo demasiado miedo de servir a un hombre que podría tirarte un plato». «Oh, por favor, Inés». Casi se ría Amaia. No es más que un insulto rencoroso a las camareras que no saben servir bien a un invitado. Fue más o menos cuando el alcalde le tiró un plato a la camarera. El incidente tuvo lugar en el restaurante Mirage. Álvaro Carreira era considerado allí un habitual. Sin embargo, ese día le atendió una chica nueva. No sabía que el alcalde siempre llevaba una servilleta grande con la comida. Con ella se limpiaba la barbilla de 3 pisos, porque la salsa goteaba. Pero ninguno de los comensales del restaurante le prestó atención. La seguridad estaba sentada cerca, y si alguien se hubiera atrevido a reírse de él, habrían hablado en privado inmediatamente. No, las bromas no funcionaban con el alcalde, simplemente no las entendía. Le gustaba mostrar su ego, como si fuera el único en la ciudad al que había que obedecer. A Álvaro Carreira no le gustaban las opiniones ajenas e inmediatamente perdió los nervios. También le gustaba beber mucho. Armarse de valor, no solo se permitía ligar con mujeres, y todo ello con el beneplácito de los dueños de los restaurantes que visitaba. El alcalde no se negaba a nada, teniendo en cuenta su excepcional personalidad, y por eso se salía con la suya en todo, hasta en ataques no disimulados a empresarios. Le rindieron homenaje por temor a represalias.
Armada de valor, Amaia se le acercó y le ofreció un menú. En ese momento resultó que el alcalde había bebido mucho y apestaba a alcohol en estado de embriaguez. Por eso pasó tan rápido junto a ella y ni siquiera la saludó. Viendo a la joven que tenía delante, el alcalde dijo sin mirar el menú: «Tráeme algo carnoso para engordar». Amaia quiso preguntarle qué tipo de carne quería, pero no lo hizo. Fue a la cocina y pidió al cocinero que le preparara un manjar de carne. Al oír hablar del aspecto de la grasa, se echó a reír. «Es una pesadilla, se le va a salir la barriga del pantalón. ¿Qué es esa grasa?» «Comprendo tu preocupación por su salud, pero tenemos un encargo que cumplir», respondió Amaia con humor. «¿De qué tipo de cuidados estamos hablando? No puedo creer que la gente deje que su cuerpo sea tan poco saludable», dijo el chef y empezó a preparar la carne. Amaia salió de nuevo al vestíbulo y se colocó junto al mostrador del camarero. Miró al alcalde y casi se atragantó. Estaba encaramado en un taburete con la barriga colgando hacia el suelo. ¿Cómo podría un hombre así ser amado por una mujer? Especialmente una esposa legítimamente casada. Dicen que él no se avergonzaba de contarle que la engañaba, pero ella lo toleraba porque sin él ella no es nada y no significa nada. Eso es lo que ocurre a quienes se encuentran en una situación de dependencia. Ella estaba en la misma situación, solo que en circunstancias diferentes, y una vez estuvo en ella con su madre. Vivían de cheque en cheque y todo dependía del dueño del motel, aunque nadie engañaba a nadie. Al mismo tiempo, Amaia seguía sin saber de su padre, que probablemente había abandonado la familia por esa misma razón. ¿Quién sabe? Quizás había encontrado a otra mujer y había dejado a su madre. Mientras reflexionaba sobre ello, Amaia estuvo a punto de no ser llamada a su mesa por el alcalde. No solo pronunció las palabras, sino que también hizo una seña con un dedo amanerado. «¿Por qué estás ahí de pie junto al camarero? Soy más guapo y tengo más dinero». El alcalde extendió sus alas y le ofreció una copa y un baile. Amaia, sin embargo, no iba a hacerle compañía. «No, no puedo. Estoy en el trabajo y el gerente no deja más libertad con los clientes», dijo Amaia, tratando de calmar la situación. Pero el alcalde no quiso oír más y exigió entretenimiento. «Soy el dueño de todo en esta ciudad», dijo con la boca babeante y con los ojos enrojecidos. «Y también soy el dueño de tu restaurante, así que haz lo que te digo». «De todas formas no puedo, lo siento», dijo Amaia, alejándose de él a una distancia prudencial. Curiosamente, los guardias ni siquiera reaccionaron ante esto. Parece que estaban acostumbrados a este tipo de payasadas de su jefe y estaban esperando la oportunidad adecuada para burlarse de la pobre camarera con él. Pero entonces hubo un fallo. Amaia no aceptó beber con el alcalde, y mucho menos bailar. Esto ofendió la dignidad de Álvaro Carreira, que empezó a hacer chistes vulgares sobre ella. Amaia fue paciente, por supuesto, ya que la etiqueta dictaba que reaccionara ante todas las payasadas de los invitados. Recuerdo que incluso el dueño del restaurante se lo había dicho. «Recuerda, Amaia, el invitado siempre tiene la razón, pase lo que pase». Palabras de oro, pensó, y siguió dejando pasar por sus oídos las grasientas bromas del alcalde. Álvaro Carreira, por lo visto ya harto, y empezó descaradamente delante de los invitados a insultar a Amaia en voz de grito, y eso que no la conocía de nada, y la insultaba como si fuera la última y la caída del pueblo. Amaia aguantó como pudo, aunque ya le hervía por dentro. Inés saltó hacia ella e intentó llevarla a la cocina. «Ven rápido, vas a explotar». Pero Amaia no oyó más, se soltó del agarre de Inés y corrió hacia el escenario. Al mismo tiempo llegó el cirujano con su prometida. El alcalde trató de dirigir su atención hacia él, pero entonces todos los invitados estallaron a la vez. Amaia cogió el micrófono y empezó a decir cosas sobre el alcalde que los demás temían siquiera pensar. Álvaro Carreira tragó saliva y se dejó caer en la silla. El cirujano, que no entendía nada, se acercó al alcalde y le dirigió una mirada de prueba, pero este no dijo nada porque se había quedado temporalmente sin habla. Amaia, por su parte, seguía soltando más y más revelaciones sobre él. Recordó a todo el mundo lo mujeriego y ladrón que era, y lo salpicó todo con acusaciones de acoso y de beber a costa de los demás.
Entre los invitados se encontraban algunos propietarios de otros restaurantes. Escucharon en silencio lo que Amaia decía de su benefactor, y solo Fele Masib, que acababa de llegar al restaurante, se apartó sonriendo. Parecía esperar algo parecido de Amaia y no se apresuró a detenerla. Al contrario, asintió y miró a su alrededor, observando las reacciones de los invitados. Al fin y al cabo, casi todos ellos, de un modo u otro, estaban en el ajo del alcalde, y fue con su aquiescencia con la que Álvaro Carreira se había vuelto tan salvaje que había empezado a despreciar todas las leyes morales. Deberían haberle detenido, hacerle saber que esa no era la forma de tratar a la gente. Pero no, siguieron dándole gusto. Mientras Amaia aprovechaba la confusión del alcalde, algunos de los invitados lo grababan todo con sus teléfonos. Hubo imágenes de Álvaro Carreira abusando de la camarera y más exposición. Otros invitados se unieron al rodaje, dándose cuenta por fin de que el alcalde no tenía nada que decir y que no iba a justificarse. Empezó a bailar y a beber al mismo tiempo. No le importaba si el video llegaba a internet. Los guardias de seguridad intentaron detenerlo, pero fue inútil. Las interesantes imágenes se difundieron por todas las redes sociales y foros. El alcalde apareció en todo su esplendor. Mientras tanto, Amaia había terminado su actuación. Fele Masib la ayudó a bajar del escenario. «Vete a casa, necesitas descansar». «Pero, ¿y mi trabajo?», protestó Amaia. «Tienes que disculparme». Sonrió. «Esto se va a poner muy feo. Será mejor que salgas de aquí». Amaia obedeció y se fue a casa, para no tentar más a la suerte. Fele Masib le pidió un taxi y lo pagó él mismo. Lo que ocurrió después en el restaurante, ella no lo sabía. Mientras tanto, el alcalde se sentía tan impune que incluso hizo caso omiso de la petición de los guardias de que abandonaran la sala. Quería más diversión y exigió que le sirvieran en primera clase. El momento aleccionador llegó cuando un video de sus payasadas fue visto por mecenas y votantes benévolos. Se armó tal revuelo en internet que las autoridades regionales tuvieron que intervenir directamente. Ellos mismos llamaron por teléfono al alcalde y le obligaron a parar todo este barullo. La boda de un famoso cirujano de la ciudad fue interrumpida. Estaba indignado de rabia. «Me alegro de su buena suerte». Otras blasfemias salieron de sus labios, pero fueron inmediatamente ahogadas por los gritos de los invitados. «Gracias, Fele Masib, por tu hospitalidad». «Siempre serás bienvenido, vuelve si quieres». Se rió el dueño del restaurante. Los invitados comenzaron a marcharse, y el alcalde fue llevado en brazos. Los guardias apenas consiguieron que se detuviera. Álvaro Carreira ya no era consciente de lo que hacía. A todas luces, el alcohol y la creencia en su impunidad habían nublado su mente y ni siquiera podía imaginar lo que le esperaba por la mañana. Las autoridades estaban preparando un llamamiento a la opinión pública para evitar más publicidad y vergüenza. Solo en la noche, cuando se hubo recuperado un poco, el alcalde se dio cuenta de lo que había hecho. Se agarró la cabeza y gimió como un niño. Pero ya no había que intentar calmarlo. Los guardias también se dieron cuenta de que tendrían que buscar un nuevo trabajo. Condujeron con total frustración, mirando de vez en cuando al culpable. Miró a su alrededor con la esperanza de encontrar simpatía en sí mismo. Por fin empezaba a sentirse culpable de lo que había hecho. Mientras tanto, otro hombre no menos famoso en la ciudad veía el video desde el restaurante. Era el millonario Javier Jiménez, propietario de 2 fábricas y una docena de tiendas. Podía permitirse no meterse en los asuntos del alcalde y no temía que le hiciera algo. De joven, el señor Jiménez había pasado por más pruebas de las que el alcalde podría soñar, y no tenía el síndrome del temblor frente a las autoridades. En cuanto a la situación en el restaurante, en la grabación de video Javier distinguió rasgos similares en la camarera. Era como 2 gotas de agua, parecida a su difunta hija. Elizabeth había muerto en el parto mientras le practicaban una cesárea. Nacieron 2 niños sanos, pero su madre no pudo salvarse. Javier estaba muy triste porque había perdido a su única hija. El marido de Elizabeth, Carlos, se hizo cargo de los gemelos. Por su parte, el millonario prometió hacer todo lo posible para que sus nietos no necesitaran nada. Se ocupaba de todas las necesidades económicas de la familia. El señor Jiménez ya había ayudado antes, pero ahora lo hacía aún más.
Tras ver el video varias veces, Javier se dio cuenta de que el parecido era prácticamente idéntico. Consiguió que todo el mundo actuara activamente para que pudiera encontrar a esta camarera. Un día después, el millonario ya conocía la dirección exacta. Con el ceño fruncido, giró el folleto entre sus manos y dijo en voz baja: Amaya, qué nombre tan bonito. Una lágrima rodó por su mejilla. Pudo ordenar sus pensamientos y sin decir nada a su mujer, se dirigió a la dirección. Aún no había averiguado cómo es que había otra chica que era una copia de su hija. Extraño, por supuesto. Debería haber preguntado antes a su mujer, pero decidió actuar de otro modo y visitó a Amaya sin previo aviso. Amaya se sorprendió al ver a un hombre de pelo blanco en el umbral. ¿Quién es usted? Amaya hizo esta pregunta e inmediatamente miró fijamente al invitado no invitado. Soy alguien a quien querrías más que a nadie, respondió Javier. No sé qué significa eso, se preguntó Amaya, pero no cerró la puerta del piso delante de él. Toma, espero que esta foto te dé una idea. Y sí, me llamo Javier Jiménez. Mirando la foto, Amaya enarcó las cejas y dijo: Así que ese soy yo, solo que 2 años más joven. No recuerdo que nadie me hiciera una foto. No exactamente, Amaya, respondió el millonario. Vaya, ¿sabes mi nombre?, exclamó. Sí, tenía que prepararme antes de venir a verte, continuó Javier. Ya veo, ¿me dirás cómo conseguiste mi foto? Sí, pero no eres tú, sino mi difunta hija Elizabeth, respondió e inmediatamente se agarró el corazón. Amaya apenas pudo meterlo en su piso y lo sentó en el sofá. Era la primera vez que tenía que administrar atención médica. Pero gracias a Dios, al cabo de 1 minuto Javier se sintió mejor. Suspiró pesadamente y dijo: No sé cómo sucedió, pero te pareces mucho a ella. Sí, ya me lo había imaginado. Era hora de averiguar de dónde había salido el doble de Elizabeth. Sin embargo, Javier no parecía tener ninguna información al respecto. Pensó que Amaya se lo contaría todo, pero ella también guardó silencio, escrutando su rostro con sorpresa. Finalmente, no pudo soportarlo más y preguntó: ¿De dónde vienes? Mi madre me dio a luz, pero nunca he visto a mi padre, respondió Amaya. En ese momento, el millonario empezó a darse cuenta de lo que se trataba. Marcó el número de su mujer y le dijo que viniera a ver a Amaya. Pasó media hora hasta que Andrea Jiménez se presentó en el piso. La mujer miró a su marido y tembló como una hoja. Explícame, Andrea, ¿de qué va todo esto?, casi gritó su marido. Cálmate, Javier, voy a confesar, pero no te enfades, gritó ella y empezó a contarle. Resulta que cuando su mujer estaba a punto de dar a luz, había ingresado en la maternidad donde Amaya, la futura madre, trabajaba como comadrona. Allí se habían conocido, haciéndose buenos amigos. Andrea se quejó ante ella de que su marido, empresario, estaba siendo investigado y no se sabía qué iba a pasarle. De todos modos, temía no poder criar a 2 hijos. Así que le propuso a la comadrona, que por cierto era estéril, que le quitara a un hijo después del parto. Efectivamente, Javier estaba siendo investigado en aquel momento. Se le acusaba de varios delitos, pero los investigadores no tenían pruebas, o, para ser más exactos, simplemente dieron la orden de cerrar al empresario. Todo sucedía en tiempos revueltos y difíciles. Era una época de recesión y muchos empresarios atravesaban dificultades. El señor Jiménez aguantó. Sabía que él no tenía la culpa de nada y se mantuvo en contacto con su mujer como pudo, sin asumir lo que le iba a hacer a una de sus hijas. El empresario sabía que iba a tener gemelas. Incluso pensó en nombres para ellas, Elizabeth y Natalie. Pero cuando ya estaba en el centro de detención, recibió la noticia de su mujer de que uno de los bebés no había sobrevivido al parto. Por supuesto, fue un gran shock para él. Sin embargo, su mujer le tranquilizó diciéndole que había una niña más de la que ocuparse. La mente de Javier estaba casi nublada por semejante noticia.
pero se recompuso y se prometió a sí mismo que en cuanto saliera rodearía a su mujer y a la hija superviviente de amor y cuidados integrales. En principio funcionó así. 4 años después fue puesto en libertad y regresó a casa. Javier intentó no pensar en lo que había pasado en la maternidad. Ni siquiera se le ocurrió comprobar si eso era lo que había ocurrido realmente. Así que resultó que su mujer había estado guardando un terrible secreto todo este tiempo. Ofreció a Belén ayuda en forma de dinero, pero ella la rechazó. Le bastaba con ser madre. Sin ir más lejos, Belén se marchó un par de años a otra zona donde se encontraba la casa de campo de su pariente lejano. Nadie lo sabía, así que nadie se preguntaba cómo Belén había tenido un bebé de repente. Andrea le dio los papeles de la niña para que no hubiera problemas en el futuro, así que tomaron caminos distintos. Pronto Belén volvió a la ciudad, pero no se lo dijo a la verdadera madre de Amaia. Si no hubiera sido por el video en internet, el millonario podría haber seguido viviendo con la noticia de que su única hija había muerto. La información fue, por supuesto, impactante, tanto para Javier como para Amaia. No tenía palabras para expresar su indignación, pero Amaia sí. Así es como has estado viviendo todo este tiempo, mami, sin acordarte siquiera de que tienes otra hija. Lo siento, Amaia, pero era un momento difícil. Intentó justificarse Andrea. Bueno, ¿y si papá no hubiera sido liberado? ¿Qué habrías hecho? Amaia empujaba a Andrea. No lo sé, por mi vida, no lo sé, gritó Andrea. No encontraba palabras adecuadas para pedir perdón a Amaia. Desesperada, Andrea se dirigió a su marido. Di algo, no te quedes callado. Estoy conmocionado, para ser sincero. No me lo esperaba, respondió su marido. Pero aún así tenemos que resolver este problema. ¿Qué problema? Se trata de nuestra hija, exclamó Andrea. Por Dios, lo siento, estoy diciendo algo mal, dijo Javier con el rostro fruncido. Sí, es culpa mía, Amaia. Calculé mal mis fuerzas y acabé en la cárcel. Si eso no hubiera ocurrido, Andrea no te habría entregado a otra mujer. Ella fue quien me crió, a pesar de que era pobre, dijo Amaia. Y murió en la pobreza mientras yo luchaba para sobrevivir. Andrea abrazó a Amaia y ésta no se separó de ella. Su madre sintió calor. Un pensamiento cruzó inmediatamente su mente, pero no se puede engañar al corazón. En ese momento Amaia rompió a llorar y, mirando a Javier, dijo entre lágrimas: «Me has hecho daño, pero te perdono». No dijo estas palabras por desesperación, sino porque realmente perdonaba a sus verdaderos padres. Después de todo, hacía mucho tiempo que no tenían una vida fácil. Andrea dijo que literalmente tuvo que sobrevivir mientras su marido cumplía condena. Fue más tarde, cuando fue puesto en libertad, cuando consiguió recuperar el control del negocio. Andrea, en cambio, podría haber encontrado a Amaia, pero tenía un acuerdo verbal de que ni ella ni Belén se molestarían mutuamente y causarían problemas. Tal vez si la madre de Amaia hubiera revelado la verdad antes de morir, la reunión familiar habría sido mucho más rápida. Tras calmarse un poco, la chica se levantó del sofá y se fue a la cocina. «Ahora voy a alimentar a Irbis». Me pregunto quién será, preguntó Jiménez con una sola voz. «Es mi mascota, ya lo verás», dijo la hija. Resultó que el cachorro se había escondido debajo de la mesa de la cocina cuando un desconocido apareció en el piso de Amaia. No le gruñó, solo escuchó los sonidos, intentando determinar si su ama estaba en peligro. Andrea y Javier también entraron en la cocina y vieron un cachorro blanco como la nieve debajo de la mesa. «Vaya, qué esponjoso». Javier intentó acariciarlo y no se abalanzó sobre él. «Sí, puedes acariciarle», dijo Amaia. «Si ve que estoy bien, no se enfadará». Irbis comió del cuenco y recibió una buena ración de ternura de los invitados de su anfitriona. Mientras tanto, Javier sugirió a la casera que fuera a su casa. «Ahí puedes ver el álbum de fotos de tu hermana», dijo el padre. Amaia accedió y 1 hora después estaban en la casa de campo. El marido de Elizabeth también llegó allí. En cuanto vio a Amaia, entró en estupor. Realmente se parecía a su esposa muerta. Mirando las fotos del álbum, Amaia se reconocía cada vez más en ellas, pues eran casi idénticas, salvo que no sabía cómo era el carácter de su hermana.
Pero entonces su padre la iluminó diciéndole que Elizabeth también había crecido siendo una niña tranquila. En la escuela la respetaban y le iba muy bien, igual que a Amaia, salvo que ella había tenido una vida mucho mejor y más satisfactoria, y ese era el único punto negro negativo. Al mismo tiempo, Amaia no quería enfadarse más con la familia de Jiménez. Sacó las conclusiones oportunas y decidió que debía dejar atrás el pasado, sobre todo porque había sobrinos que necesitaban cuidados. Amaia se ofreció a ayudar a Carlos a criarlos y él aceptó de buen grado. Parecía que el marido de su difunta hermana había llegado a confiar en ella. Pronto se dirigieron juntos al cementerio para visitar la tumba de Belén. Javier se puso de acuerdo con las personas adecuadas y pagó todos los gastos del monumento conmemorativo, así como un contrato para el cuidado de la tumba. Ahora debía de ser atendido por personal especial. Pronto Amaia se trasladó finalmente a la casa de campo de la familia Jiménez. Se llevó a Irvis de su piso y decidió alquilarlo a estudiantes. Esto la acercó aún más a Carlos y a sus hijos. Poco a poco fue surgiendo una simpatía entre ellos. Amaia empezó a fijarse en cómo la trataba y en lo que decía. Se hizo evidente que Carlos necesitaba apoyo en forma de una persona cariñosa. Les llevó un tiempo, pero encontraron un terreno común. Al mismo tiempo, fue Jiménez quien animó a Amaia y a Carlos a irse a vivir juntos. Si no buscas diferencias, parecía una familia corriente. A Amaia le preocupaba mucho que Carlos la viera como una esposa muerta, pero no. Él mismo le había dicho que aún tenía amargura en el corazón, pero que necesitaba darle una segunda oportunidad al amor. Carlos, por su parte, cortejó suavemente a Amaia para mostrar su verdadera actitud. No se precipitó con Amaia, pero dijo que era su último amor en esta vida. Después de tales confesiones, no cabía duda. Amaia se decidió por una familia con Carlos y también tenía predilección por sus sobrinos. En cuanto al alcalde, Álvaro Carreira recibió su merecido. Fue destituido y se convocaron elecciones anticipadas. Sin trabajo, el exalcalde empezó a beber. Al principio no era mucho, un vaso o dos al día para aliviar el dolor. Pero luego todo fue cuesta abajo y ya no pudo ver nada delante de él. La fosa lo succionaba cada vez con más fuerza, sujetándolo por la garganta con un agarre mortal. Su carrera fue cuesta abajo, al igual que sus relaciones familiares. Su mujer pidió el divorcio un mes después y se marchó. No tenían nada más en común. Álvaro Carreira se quedó sin nada cuando se lo confiscaron todo, pero se apiadaron de él y no lo encarcelaron por corrupción. Solo le prohibieron ejercer cargos públicos. Tampoco se le permitía trabajar como portero, porque muchos empresarios de la ciudad se habían vuelto contra él. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.